Amén. Amén. So, hoy empezamos esta mañana dándole las gracias por conectarse con nosotros. Como el pastor dijo la semana pasada, Pastor Ángel Santiago, Amén. si usted no tiene un lugar donde refugiarse, crecer, congregarse, aquí estamos a su disposición. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios Glory es to bueno. Jesus. God is good. Dios es bueno. God is good. Amén. Amen. Su misericordia nos alcanza. His mercies reach us. ¿Cuántos lo creen? How many do you believe in? Ayúdeme a predicar. Help me to preach today. Diga conmigo 7. Say with me 7. 7. Say with me 7. 7. 7. Nombre perfecto. Un número perfecto. A perfect number. ¿Verdad? Am I right? Habla la palabra de que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. The word said that God created heaven and earth in 7 days. Apocalipsis habla de 7 copas. Revelations talk about 7 cups. 7 copas, 7 sellos, 7 seals. y muchas otras cosas más. And many times in the Bible talk about the number 7. So, vamos a hablar del número 7 un poquito. Let's talk a little bit about that No, number. vamos a hablar bastante. Oh, okay. Pero nada, escúcheme. Just Vaya listen, conmigo. just go with me. Pero no nos vamos a concentrar en el número 7. We're not going to concentrate in the number. Pero es que me llamó la atención It just got my attention. de que cuando estaba leyendo la historia de Sansón, That while I was reading the story of Samson, cuando aquella mujer que finalmente lo convenció when I noticed that when that woman finally convinced him de que le entregara en su mano el poder de su fuerza, to give her the power of his strength, entendiendo que Sansón understanding the Samson, tenía un voto nazareo, he have a Nazarene vow, ujú, y eso implicaba and that implied que él no podía cortar su that he cabello. cannot cut his hair, he cannot Y shave his hair, y él le dijo and he told her en el versículo 13 del capítulo 16, in the verse 13, 16:13. in Josh 16:13. Ajá. En la segunda parte del verso dice, si te quieres 7 guedejas de mi cabeza. Ujú. If you be, yeah, you can tie up Ajá. surely. Dilo completo. Okay. Now tell me how you can be tied up surely, because it does say in the same way. Ok, pero usa la palabra, el número 7. Oh yes, I got it. Ajá, If you otra. were to wave the 7 braids on your hair into a fabric, continue because it's longer. Y las asegurares con la estaca, And you are tying it in with the loop shovel, tendrías mi fuerza. Sería yo ahora débil. I will become as weak as anyone else. Amén. Amen. Entonces vayamos ahora al capítulo 13 Now let's go back to chapter 13 y veamos el versículo del 3 al 5. and look up to verse 3 to 5. Y dice la palabra, And the word says, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Diga conmigo, estéril. the angel of the Lord appeared to Moab's wife and said, even though you have been unable to have children, Y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. you will soon become pregnant and give birth to a son. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. So be careful. Be careful. You must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarene from birth. He will begin to rescue Israel from the Philippines. Sansón. Philistines. Sansón Samson. fue un hombre que Dios levantó con un propósito
y dirección It específica en was su a vida. man that God lifted up with a purpose and a specific direction Salvar a Israel de la mano de los filisteos. to save Israel from the Philistines. Fue separado desde antes de He nacer. was separated before he was born. Su madre fue separada para proveer un embarazo saludable y His puro. mom was separated to have a very safe birth. Sus padres procuraron asegurarse bien de las instrucciones que le dieron. His parents were very diligent with the instructions they received. Estoy seguro que estaban asombrados. They were really like Haber sido escogidos para tal. surprised to be Situación. chosen for this situation, for this birth. Pues pidieron confirmación. They asked for confirmation, Pero eso también demuestra but that shows, shows un gran sentido de responsabilidad, a very sense of responsibility, reverencia reverence, y temor and santo. fear of the Lord, a saint fear, Y un deseo genuino and a genuine desire de obedecer a Dios. to obey God. Sansón no le faltó la instrucción, Samson didn't lack of instructions. no le faltó el ejemplo, He didn't lack of no le example. faltaron los buenos consejos, He didn't lack of good advice. no le faltó un entorno, o sea, un ambiente sano. He didn't lack of a good ambient and a good, of growth. Pero la Biblia declara But the Bible declares como poco a poco how little by little este hombre de Dios fue perdiendo el respaldo de Dios en su vida. this man of God started losing the backup of God in his life. Y en una manera de autopsia, quisiera mostrarles In an autopsy way, I want to show you cómo fue este proceso que lo llevó a terminar su carrera de vida. how this process to finish his life happened. Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza. If you sew 7 braids of your hair, Ese 7 representa en la Biblia plenitud, perfección y totalidad. that 7 represent Plenitud, perfección y totalidad. and totality. Amén. Amen. La plenitud, entonces podemos decir que las 7 guedejas, We can say the 7 braids o the 7 locks, of the 7 locks pudieran simbolizar can symbolize la plenitud de su consagración a Dios, the plenty of his consecration, la totalidad de la separación como nazareo. the totality to be a Nazareth, from Nazareth. Y aquí nos encontramos con otro verso bíblico And here we see another Bible verse que representa los 7 espíritus que perdió Sansón. that represents the 7 spirit that he lost. En Isaías capítulo 11, verso 2, In Isaiah 11:2, es una profecía mesiánica it's a messianic prophecy. y conectamos este verso porque Sansón es tipo de Jesús. And we connect these verses because Samson Porque is dice a la type Biblia of que él Jesus. vino a salvar a Israel de los Because filisteos. the Bible said that he came to save Y the Jesús vino a la tierra a salvarnos del pecado. and Jesus came to save us from sin. Amén. Amen. ¿Están conmigo? Are you with me? Isaías capítulo 11, verso 2. Isaiah chapter 11, verse 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Te diga conmigo, espíritu de Jehová. And we repeat the spirit of Espíritu de sabiduría spirit of understanding y de inteligencia. and counsel. Espíritu de consejo y de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. And the spirit of the Lord will rest on him. The spirit of wisdom, understanding, and the spirit of counsel and mind. The spirit of knowledge and the fear of the Lord. Déjeme explicarle. Let me explain to you. Los 7 espíritus que pierde Sansón, The que seven vemos aquí. spirit, the sense of lose. Vemos el primero, el espíritu de Jehová. We see the first in the spirit of the El Lord. espíritu de Jehová me habla de la The spirit of presencia. the Lord is speaking to me about the La presence. presencia que él debía acompañarlo donde quiera que It's él the iba. presence that's supposed to be with him everywhere he Eso goes. iba a causar cómo iba él a relacionarse. And this means the way he's going to have a relation with También him. perdió el espíritu de sabiduría. And he loves the spirit of knowledge. O sea, el espíritu que
está en su mente. The spirit that is in his Usted sabe que el mind. enemigo ataca es la You mente. know the enemy is attacking El your mind. enemigo te da ansiedades. And the enemy give you anxiety. El enemigo te dice no puedes. The enemy say you cannot Oye, do el it. enemigo te dice no lo vas a lograr. The enemy say you're not gonna make it. Oye, el enemigo te dice, oye, ya perdiste. The enemy say to you, you just lost it. Perdió también And he lost too el espíritu de inteligencia. the spirit of intelligence, Eso habla the del wisdom. el entendimiento del corazón. the Understanding. knowledge, the understanding of the heart. Ok, eso me habla a mí That speak to me. que cuando yo me presento en una situación, When I present myself in a oye, situation, yo veo cómo me puedo mover en la situación. I see how I can move in the Porque dice situation. la palabra de Dios que yo tengo la mente de Because the Cristo. word of God says I have the mind of Christ. Entonces yo tengo que moverme en ese ambiente. Then I have to move O in sea, that ambient. yo tengo que saber por dónde me muevo. I need to know where I go through. No sé si están conmigo. I don't know if you would. También le dijo que perdió el espíritu de consejo. And he said that he lost to the spirit of counsel. Eso me habla de la voluntad. That talk about the will. También perdió el espíritu de poder, And he lost the spirit of power, las acciones. the actions. Y recibiréis poder. And the word say you will receive Hechos power 1:8. in Acts 1:8. Y recibiréis poder And you will receive el power día the day que el espíritu de Dios venga a mostrar that en ti. the spirit of the Lord come to dwell in Espíritu de conocimiento. you. A spirit of O knowledge. sea que sus palabras eran absurdas. That his words were Las palabras que escogía utilizar eran erróneas. Then the word he started choosing, they were the wrong ones. Y también perdió el temor de Jehová. He lost the fear. O sea, perdió el propósito de vida. He lost the purpose of life. No tenía propósito en su vida. He didn't have a purpose in his life. Mire, vaya conmigo, vamos a ir despacio. Look with me, let's go slowly. El espíritu de Jehová The spirit of the Lord. perdió su presencia. He lost Perdió his presence. su relación con aquel que lo llamó. He lost relationship with God who No called le him. importó romper su voto nazareo, He didn't care about he lost his vote. que claramente le impediría beber vino. They clearly said that he shouldn't drink wine. Dice en Jueces 14:10, In Josh 14:10 says, dice que vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. and his father was making final arrangements for the marriage. Samson threw a party at China Oye. and was the custom for Eli's young men. Oye, todo el mundo lo hace. Everybody's doing that. Entonces, pues yo voy para allá So I'm going there y voy a hacer lo mismo que todo and el I'm going to mundo do the hace. same as everybody else. Oye, ¿tú sabes qué? Él había sido separado. You know he was set apart. Set apart. Hallelujah. Yes. Él no podía hacer lo que hacían los demás. Samson, he couldn't do what everybody's doing. Everybody was doing. Él perdió el espíritu de sabiduría. He lost the spirit of knowledge. El Or niño, wisdom. desde niño, debía observar durante toda su vida From la little. abstinencia. From little, he needs to learn to be holding on from those things. Esa abstinencia impuesta a su madre desde el embarazo. Ese voto nazareo debía ser That vote cumplido. that is explained to the mother before he was born. Cuando yo busqué información de este voto nazareo, When I look for about this vote, I dig more in the information about this vote. en la explicación habla de que desde el momento en que se le pedía que entregara que comenzara eso, They explained that at the moment that would give it to them, no podía fallar hasta el día que Dios le dijera que ya, hasta it aquí cannot llegaste. fail until the day the Lord say, okay, this is the last day. Eso lo encontramos en Números capítulo 6. No lo vamos a buscar. We Solo can escriban find acá. that in Numbers, in the book of Numbers. Era un pacto de consagración. It was a covenant of consideration. Era apartado para el Señor. He was set apart for the Lord. No, también decía que no se podía acercar a cosas muertas. He said that he cannot go next to dead things, dead No podía bodies. tener contacto con cadáveres. He cannot get in touch with dead people. Dice la Biblia que aun si su padre o su madre murieran
murieran, él no los podía tocar. He says that even if his mother and his father die, he Que su cannot touch them. hermano o su hermana murieran al lado de His él, siblings can die ya next to había him. fallado. He will fail. He cannot be touching them. Jueces capítulo 14, In verso Judge 8 14, verse y 8 9 and dice: 9 says, y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que un cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. 8. okay, he said later when he returned to Tyre for the wedding, he turned off the path to look at the carcass of the lion. And he found that swarms of bees had made some honey in the carcass. Mira el 9. Look at the 9. Y tomándolo en sus manos, And he scooped it with his hands. se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos. He scooped some of the honey into his hands, and he ate along the way. He also gave some to his father and mother, and they ate it. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. But he didn't tell them that he had taken the honey from the carcass of the lion. Aquí podemos ver cómo el carácter de un hombre Here we can see how the character of a man que había sido separado desde antes que naciera, that he was set apart before he was born, cómo lo tiró todo a la basura. how he threw everything in the Jueces capítulo 15, versículo 15. In Judge 6, Repite la situación. It repeat the situation. Y habiendo hallado una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y ¿qué dice? La tomó y con ella mató a 1000 hombres. Then he found a jawbone of a recently killed donkey. He picked it up and killed 1,000 Philistines with it. La tomó en sus He manos. took it in his hand. Claramente especifica que el voto no podía acercarse a Clear cosas in inmundas. his boat Y saying en you aquellos cannot tiempos, touch that thing. un cadáver era considerado algo inmundo. In that time, Amén. the body or the bones or something, it was unworthy. It was something. Espíritu de inteligencia. Okay, and the spirit of intelligence, knowledge. Knowledge. También lo perdió. He lost it too. Nos cegamos. Perdemos la inteligencia. We get blind with the spirit. Sansón se convirtió en Sansón. Okay, I don't say that. Sansón Samson, en 3 in ocasiones 3 occasions, le insistió Dalila. Dalila le insistió. that Delilah insists her. Te ruego que me declares el secreto de tu fuerza. I ask you to give me the secret. Oye, of your- cada of your vez, strength. la primera vez que le dice, The first time he said, revélame, reveal to me. y él le dice una mentira. And he said he lied to her. Inmediatamente Immediately, él le dice a ella va y le avisa a los filisteos, mira, esto es lo que tienen que hacer para que lo destruyan. and she goes to the Philistine and say, hey, this Estoy is what you have parafraseando to para no entrar en... Yeah. porque es mucho verso. This is what you have Son to 4 do capítulos en to Jueces. eliminate him, but it was a lie, remember? Y obviamente And obviously, él se levantaba con toda su fuerza he y get up con with todo all el his poder de strength Dios and all the power y of God, derrotaba a sus enemigos. and he get rid of the enemy. La primera vez dicen los gringos shame on you, Yeah, in pero la segunda dice shame on me. yeah, Él no lo it hizo was 2 one- veces, yeah. él lo hizo 4 veces. He made this happen 4 times. 4 veces. 4 times, and the Philistine keep going. Después de 3 veces, After the 3rd time, oye, si no has aprendido, if you didn't learn, oye, cuando yo voy manejando por la misma ruta todos los días when I go to drive to the same route every y yo day, encuentro un hueco en la carretera, el mismo hueco todas las and it's días que voy a trabajar. in that street Oye, every day. y si todos los días hago lo And cojo. if every day I go Oye, long in the same oye, hole, ya soy yo que no me Now it's my Oye, fault. es mi culpa It's que se me my rompió fault. el carro. It's my fault the Es tire mi culpa broke. que se me dañó la goma. It's my fault that the car Porque broke down.
aquí en la entrada de mi casa Because in the entrance of my hay house, un hueco al lado del buzón. it's a little Y a mí se me explotó la goma una vez ahí. next to my mailbox. At one time, my tire blew. Yo más nunca he vuelto a caer ahí. I never ever. Y a todos los que vienen a mi casa les digo, cuidado con el hueco. And everybody who comes to my house, I say, be Porque ese careful hueco te now, puede romper una goma. because that hole can break a tire. Dalila lo dormía en sus piernas. And Delilah slept him in his feet. In Y her la feet. cuarta vez And the fourth time, convence a Sansón. she convinced him No pasará navaja sobre mi cabeza. they could not rip off my hair. Verso Jueces 16, capítulo 19, And Josh 16, 19. 16, 19. ¿No lo tienes? No hay Yes, problema. yes, I- Ok. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien lo rapó las 7 guedejas. Delilah looks at Samson to sleep with his head in her laps. And then she called in a man to shave off the 7 locks of his hair. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. In these ways she began to bring him down, and his strength left him. Espíritu de consejo. The spirit of counsel, El discernimiento the discernment, es algo que el Señor nos da is something the Lord gave us. para poder, esas son las instrucciones personales de Dios para tomar decisiones correctas. That's a personal instructions for us to make right decisions. Proverbios 24:6 In dice: Proverbs 24:6 says, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. so don't go to war without wise guidance. Victory depends on having many advisors. Oye, Sansón no le faltó quien lo aconsejara bien. He didn't lack of people to counsel him and tell him Su the right way. padre era un hombre que se preocupó por tratar responsablemente de llevarlo a su His propósito. father was responsible enough to try to guide him to the right Vino way. Sansón y le dijo, me gusta una mujer en Timnat. Samson said, I like Oye, the lady in this place. Ese es el pueblo enemigo. That's the enemy. City. Aquí no hay en casa. Is no more ladies Aquí. in this place at home. No hay. Que tienes que ir a donde, Why donde you have Dios to te go? dijo que no fuera. Why you have to go to the place that God said you're not supposed to go? Jueces capítulo 14, verso 3. In Judge 14:3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, In the ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos. Come on, brother. Here we go. It's something not object. Is there even one woman in the tribe all the Israelites you should marry? They asked, why you must go to the pagan Philistine to find a wife? Yugo desigual. Yes. I don't know how to say that in English. Unequal yoke. Unequal yoke. Amen. Okay. Yugo desigual. Hallelujah. Entonces te pregunta, ¿por qué vives la vida sufriendo? Then you ask why I go my way suffering. Porque fuiste a buscar a tu pareja en una barra, Because you went to get your fuiste a partner to buscar a a tu bar. pareja en un website de locura, Because you went to look for a porque partner in fuiste a a buscar website. tu pareja en donde nadie te ha mandado a buscar pareja, Because you went to get your o en partner el in a tiempo place that incorrecto. God didn't send you in the wrong time. Ok, calla. I'm gonna share. También perdió su espíritu de poder. And he lost his spirit of power. El poder que te da Dios The power of God in you. para cumplir el propósito por el cual fuiste To enviado. fulfill the purpose of why you be calling. Regresemos al principio de ese. Let's go Dice, back to the beginning. porque Él salvará a Because Israel he will save Israel de los filisteos. from the Philistines. El poder es la habilidad sobrenatural The de power Dios is the supernatural ability para from cumplir God. su propósito. ¿El propósito de To quién? fulfill his purpose. The purpose of who? ¿El tuyo? Yours? ¿El mío? Mine? ¿El de tus hijos? The No, 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 kids? no, 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 no. El de tus nietos. Your grandkids? No. No, tampoco. No. Es el propósito de Dios en nuestras It's vidas. the purpose of God in our lives. Pero recibiréis poder. But you will receive power. Carecemos de poder, You lack of power. pero lo vas a recibir. But you're going to receive it.
Porque Dios te lo prometió. Because God promised you. El día The day, que venga sobre ti el Espíritu Santo. the day of the Holy Spirit come upon you. No es algo que está natural en nosotros. It's not something that is come natural to us. Lo necesitamos cada día. We need it every day. Hey, en una analogía sería como los vehículos necesitan recargar combustible cada semana In o cada vez que se acaba la gasolina. analogy, you have to put gas in the cars every time you run out. Las baterías que están inertes, The batteries that are just there, Tienes we que don't use it. recargarlas. You have to recharge it to use it. nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo todos los días. We need the power of the Holy Spirit every day. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. In Deuteronomy 8, 17 and 18. Sí, 17 y 18. Tengo aquí el 18 I have nada más. here 18 only, but okay. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El 17 decía, y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Okay, 17 and 18 said, He did also you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Remember the Lord your God. He is the one who gives you the power to be successful. La gloria es de Dios. The glory is from God. Él es el que nos da la inteligencia. He's the one Él es el que nos da intelligence. la fuerza. He's the giver Él of es el que strength. pone el querer como el He's the hacer. one who put the Él es words el of que the pone truth. la creatividad He's en the tu one who mente. creativity in your Él mind. es. He is. Cuando tú le entregas When you a give Él him tu voluntad, Your will, Él te da el He will poder give you the power para cumplir el propósito de Dios en tu vida. to fulfill the purpose of God in your lives. También perdió el espíritu de conocimiento. He lost to the spirit of knowledge. ¿De qué tenemos conocimiento? What we have knowledge of. De solamente lo que se nos enseña. Just ¿verdad? the things that, O de lo que nosotros We learn. buscamos y aprendemos. or what we look for and we learn. Yo hago un trabajo manual. I do a manual job. Mi trabajo no conlleva estudiar un libro. My job, it doesn't happen because I read a book. Mi trabajo personal My personal job, viene de alguien me enseñó, it comes from somebody to me to dijo teach cómo me hacerlo how to do it. y yo practiqué And I una y practiced otra vez hasta one- lograrlo. multiple times until I reach what I. Pero un abogado But a lawyer tiene que ir a los libros has to go to the books 7, 8 años. 7, 8 years. O un doctor tiene que ir O 6, a 8 doctor, años, 10 años 6, 8, 10 years have to go to y también school. practicar y practicar y and you have to practicar. practice, Porque, but oye, you hay just abogados, Because some lawyers hay abogados, and some lawyers, hay abogados, hay algunos abogados, some of them, hay algunos abogados que son abogados, tienen su título, they have estudiaron, a title, they studied, pero todavía no han practicado. but they didn't practice it. Oye, hay doctores que se mataron se mataron y se quemaron las pestañas estudiando Some y doctors estudiar. Oye, study a lot, pero ¿sabes qué? but you know what? Todavía no han abierto el primer apéndice. But they didn't open yet. Que eso es un ambulatorio. Yes. They didn't do that. They didn't like cut anybody. No sé si me estás I entendiendo. don't know you understand. Cuando el conocimiento que tenemos nosotros ahora como creyentes, When we as a Christian, we have all that knowledge, sabemos que el enemigo and we know the enemy. se levanta para matar, robar y He destruir. come out to destroy, to kill. Entonces and tenemos que kill. entender que Él está aquí para tentarnos. You need to understand that he's Entonces here to tempt us. tenemos que conocer nuestro Then enemigo. we need to know our enemy. Dice la Biblia que The mi Bible pueblo says, perece "My por people falta de conocimiento. My people are No dying es for lack of solamente knowledge. la falta de conocimiento de la palabra. It's not Claro just- que es eso, sí. It's not just Pero the también lack es la of falta de knowledge of the word. conocimiento de nuestros enemigos. But it's too the lack Tienes- of knowledge of our enemy. Tienes que conocer tu You enemigo. need to know your Muchas enemy. veces tu enemigo eres tú mismo. Sometimes the enemy are Te lo explico por la yourself. palabra. It's saying the word. Santiago 1.14 In dice. James 1,
14. 14 says, Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. temptation comes from your own desire, which entices us and drag us away. Los deseos de la carne. The desire of the flesh, Oye, las pasiones. the passions, Oye, la codicia. the yeah. No Yes, sé cómo keep es. going, keep going. Greed. The Greed. greed. Thank you, Pastor. Seremos tentados en áreas donde sabemos que somos débiles. We will be tempted in the area that we know we're weak. En mucho tiempo atrás, ya yo era creyente, Couple Estaba years aprendiendo, ago, I was learning, pero I estaba was a trabajando believer, por mi cuenta con un muchacho que no era creyente. but I was working for an unbeliever person at that Estábamos time. trabajando juntos en ese momento porque estábamos trabajando juntos. We were working together. Estábamos haciendo trabajitos por ahí, qué sé yo. Un día me llamó desde su casa un sábado. Mira, Miguel, One day he called me on Saturday. me llamaron para hacer un trabajito en tal sitio. Este sitio resulta ser un sitio donde venden cosas que son para adultos. No sé si me explico. Yeah, you bought them. La realidad es que yo le dije, hermano, I told him, brother, I'm sorry. yo no voy a ir a I'm hacer not ese gonna trabajo. do that job. Yo no voy a entrar a ese lugar porque ese lugar me va a tentar más allá de lo que yo sé que yo pueda aguantar. More the thing that I can. Soy aquí transparente. I'm gonna be clear. Pero en ese momento me paré firme But at the moment I was firm. y dije, no me importa no ganar dinero I don't esta care if I semana, don't win the money this week. pero yo no voy a But ir I'm not gonna go to the a place. meterme en la boca el lobo. I'm gonna go to ¿Sí the me mouth of entienden? the ¿Me estoy dando a lion. entender? You understand what I'm saying? Por eso la Biblia nos enseña a decir, el débil diga fuerte soy. That's what the Bible says, that the weak, I'm strong. Y también la Biblia nos dice que aquel que esté firme, mire que no And caiga. the one is, the thing is Aleluya. firm. Be careful to don't fall. También conmigo, estamos But bien, you estamos with juntos. me, maybe with him. Vamos al punto número 7. Well, let's go to point number 7. El temor a Jehová. The fear of God. El temor a Jehová es lo que define el propósito final de nuestra vida. The fear of God is what defines our final purpose in life. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Let's go to Ecclesiastes verse 12, 13. Escríbalo por ahí, escúchelo. Just write it or listen. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Here now is the final conclusion. Fear God and obey His command, for His everyone's duty. Está latente en nuestro caminar. It's contents in our walk. Cada paso, Each step, el temor a Jehová. the fear of God. Consiste en la revelación It consists in the revelation de estar consciente de que Dios nos está viendo. to be conscious of that God is watching us. Que no existe lugar ni There is circunstancia no a place of circumstance en el cual podamos ocultarnos de su that we omnipresencia. can hide from His omnipotence. Acabo de comprar un carro. I just bought a car. Acabo de comprar un carro. I just bought a car. Lo compré el martes. I bought it Miércoles. Tuesday or Wednesday. Lo compré en Miami. I bought it in Miami. Usted, si yo no le digo, usted ni se entera. If I don't tell you, you don't know because the car is not here. El vendedor The seller, firma el título. he signed the title. Firma el título y solo lo firmó. He just signed the title. Sin ningún tipo de información adicional. He didn't put any other information. Ni precio, No price, no nada. no nothing. Cuando llego a Motor Vehicle, When I go to the motor vehicle here in Motor City, la recepcionista me dice, yo no me había dado cuenta, I didn't notice, and the receptionist says, antes de que llegues al counter, before you go to the counter, tienes que terminar de llenar toda esta información. you need to fill out Y me this dice, information. And she La, told me la fecha, the date, las millajes del the carro, mileage of the car, el precio con lo que lo the compraste price that you paid for it. y la fecha en que lo compraste. Eso, sí, eso todo. Yes, that's it. Ahí tuve yo la oportunidad I have the opportunity de hacer o no lo correcto. to do or to not do the correct. Oye,
To be or not to be. Por poco dice eso. To do or not. Nadie me estaba viendo. Nobody was looking at me. La recepcionista no le importa lo que yo The escribiera ahí. receptionist don't care. Oye, about mi what I esposa no sabía que lo que yo estaba haciendo. did. My wife was home. She didn't know Oye, what I was doing. ustedes que me están aquí presentes Did you no hear? saben lo que yo estaba You didn't haciendo. know what I was doing. Oye, ustedes nunca se van a ir a enterar. And you're never gonna know. Si yo hubiera escrito ahí gift If I would write there, gift, y no pagar los taxes que me and tocaba not pay pagar. the taxes that I have to pay. Pero yo, But me, entendiendo que el hombre de Dios tiene que ser íntegro, that the man of God had to be, have to have integrity. integrity, ajá, volteo a Dios y le digo, yo no te voy a fallar. Look at God and say, I'm not gonna fail. Y escribí el precio del carro. Usted tampoco tiene por qué saberlo. And I wrote the whole amount of how much I paid for the car. Y escribí el precio de un carrito usado, no se preocupe, It's a tampoco used está en nada del otro mundo, no compre carro. but I wrote there. Escribí el precio del carro, escribí la fecha del mes, mi nombre I put the whole y el information millaje del carro. on the mileage. No me acordaba, lo puse estimado, pero lo I puse bien estimate cerquita. the mileage of the car because the car was with me. Hermano, el temor a Jehová debe acompañarnos en donde quiera que vayamos. Brothers, the fear of the Lord Porque has to be créame, with us everywhere we créame go. cuando le digo que el temor de Jehová Believe me when nos I say, tiene que acompañar The fear of God has to be with us. al lado de donde está, que te ve todo el mundo, aquí, que estoy aquí, presente, aquí, When vestido así. people around me, when Pero I'm dressed like también this, cuando estoy vestido de mi ropa de trabajo, yo también tengo que ser when I'm íntegro. dressed in the clothes of my work, I have to Porque eso no le, a usted no le, no sé la palabra, eso usted no se va a dar cuenta, ¿verdad que no? Yo estoy trabajando en Miami. ¿Dónde usted me va a ver? I'm in Miami. How you gonna look at me? Where Pero yo how tengo you que gonna ser un know? hombre íntegro. But I have to be a man of Mire, integrity. esto no sale de mi mano. These don't come out of my hand. Yo when you trabajo write con it, mujeres. I work with women. Yo trabajo con mujeres. I work with women. No voy a entrar en detalles. I'm gonna go in details. Lo que quiero decirles es What que I- lo what I primero say- que yo hago cuando conozco una mujer en el trabajo, What I know oye, that mira a mi lady- nieta, mira a mi esposa, mira, Look, he present the mira, whole family there, and he have his ring. el amor de mi vida, mi esposa, mírela. Yo no le estoy mintiendo. I'm not lying. No, he called me ¿Por to qué? say hi to people. Oh, sí. Y ahí, ¿cierto? Mujer, ¿verdad? ¿Y Yes, hombre? yes, yes. He does that all the time. Yo no saludo, allá los cabezones del trabajo saludan a las mujeres Que así, no, porque- hola, ¿cómo está? They say hi to the women just like that, hugging them. No, ¿cómo está? Saludos, bienvenida al trabajo. Welcome to our jobs. You don't have to let somebody come to you. No. Don't put yourself in that No position. podemos olvidar que Dios nos está mirando en donde Forget quiera that que He's estemos. watching us everywhere we go. Aquí en Miami, en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en El Salvador. In all those places. Yo tengo libre albedrío. I have free will. Libre albedrío quiere decir que yo tengo la autoridad completa de mis acciones. A free will, it means that I have the freedom of all my decisions. Pero el temor de Jehová But the fear of God, debe mantenerme limpio, it puro. has to keep me In clean, check. pure, in check. Amén. Hallelujah. Lo primero que hizo Sansón The first thing the Samson fue fijarse en el yugo desigual. was looking in the on. ¿Has escuchado, I said it before in Africa. Oníco, The unequal joke. has escuchado frases antes decir como, no te preocupes, yo lo convierto? Oh, do you hear many people say, "Don't worry, I will convert him." El arito en la nariz es parte de su atractivo. That. Yo me lo- all those piercing, yo me lo gano para attractive. Cristo. I will win it for Christ. El yugo desigual The unequal joke. convirtió al hombre más sabio y rico de la faz de la tierra It turned the wiser man on earth en una ruina espiritual. and the wealth, he had wealth, Salomón. and he converted him in nothing. En la ruina espiritual, económica y política. He was in ruins. Salomón. Emotional, Estudia la political, historia de everything. Salomón. Just study. Un his hombre que fue enviado para construir finalmente el primer templo a Jehová. life. He was the one who was sent to construct the temple of Jehovah. Oiga, Listen,
Y fue tanta la sabiduría que pidió que se puso bruto. He asked for so much knowledge that he came dumb. El Espíritu Santo The Holy Spirit está contigo. is with him. Es la promesa de Dios para nosotros. Is the promise of God for Es us. mi ayudador. Is my helper. Es mi compañero. Is my partner. Él dice la palabra que es el paracleto. Yo no And sé the si lo word vas a poder. said that is that. Es en el antiguo pacto. En el antiguo pacto descendía In the old covenant, he will descend. y habilitaba para una labor específica. And he will apply for a specific Hoy call. mora dentro de Today, nosotros. he dwells within us. Habita en nosotros. He lives within us. Digo, si has aceptado a Cristo en tu corazón, If you accept Christ in de your todo heart, corazón, with all your heart, y has entregado tu vida a Él, and you surrender your life to him, entonces sí, then, yes, cuidado con eso. be careful with it. Es el mismo en ti y te ama a pesar de tus defectos. He's the same one in you, and he loves you even with your mistakes. Es la máxima fuente de poder sobrenatural en todo el universo. Is the biggest fountain of Power. power. It's a supernatural power. Se movía en el Génesis, It was moved at the beginning in en Genesis, todo el Antiguo in the Testamento, whole Old pero más que Testament, un poder, but more than a movement, más power, que algo, more than something, es alguien. is someone. Es la tercera persona de la He's Trinidad. the third person of the Trinity. Nos anhela celosamente. He wants us so with so Sansón much jealousy. había perdido la visión física Samson y lost espiritual. the physical and spiritual vision, pero clamó una vez más al Señor. but he called one more time to the Lord. Y sí, And tengo que yes, aceptar and I have to accept que cumplió su propósito al final, that he fulfills his purpose at the end, pero sin honor, but without honor, sin haber vivido una vida que, please God, que agradara al Señor. without living a life of integrity to please the Lord. ¿Qué le quiero yo decir con esto? What I want to say Que with está this, bien que vivamos una vida mal toda la vida y al final nos arrepintamos. that it's good to live a wrong life, a little life, and then at the end you are Óigame. repent and get to the Lord. No todos tendremos esa oportunidad. No everybody's gonna have the opportunity. Las siguientes minutos no son The next couple of minutes are no guarantee. garantizados. El primo de mi esposa The cousin of my wife, estaba en la fila en el carro para recoger a sus hijos en la escuela he was in the line of the cars to wait to pick up his kids at school. y ahora mismo está entubado And right now, he's in tubes. sin haber tenido una oportunidad de que alguien le hablara, Without an opportunity to somebody Léelo. to talk to him. sin tener una oportunidad de decir me arrepiento, Without the opportunity to say, sin haber I tenido una repent. oportunidad. Hoy le pedimos al Señor que lo restaure, lo saque de esa cama Yesterday para and que, today we were praying to the Lord to restore para him. que Él tenga una oportunidad de escuchar So las he buenas can nuevas de have salvación, an opportunity to, receive the Lord, para arreglar cuentas con Dios, to fix things with the Lord, para decir sí, Señor, te acepto. to say, yes, Lord, I receive you. Qué triste que nos recuerden por lo que pudimos ser. It's so sad that We be remembered as how what we could have been. what we could have been. Oiga, iglesia, Listen, church. el cementerio está lleno de proyectos The cemetery is full of no bodies, terminados, never finished. casas que nunca compraron, Homes that nobody bought. libros que nunca leíste, Books that you never read. inventos, ideas, Inventions and ideas. curas de enfermedades, Um, oficios, habilidades nunca cultivadas, abilities that you never fulfilled. canciones nunca escritas. Songs that you never wrote. Sansón tuvo un potencial impresionante. Samson have an impressive potential. Tenía un resumen. He have a resume. I know. Just play. Son pocos los que han comenzado la vida con credenciales como las de Sansón.
And it's little people start their life like he started his with the whole instruction for his life. Nacido como el resultado del plan de Dios. He was born as a result of the plan of God. Hallelujah. En las vidas de Manoah y su esposa. In the life of Manoah, His wife. his wife. Sansón iba a ser un gran, iba a cumplir con un gran trabajo para Dios. He was going to fulfill a great plan for God. Se esperaba que comenzara a salvar a Israel de la mano de los filisteos. He's supposed to free the Israelite from the hands of the Philistine. Hallelujah. Sorry for that. It's okay. Keep going. Se le dotó de una gran fuerza. He was he was blessed with a great strength. Sansón Samson lo tenía, had it, pero lo perdió. but he lost it. Tú y yo hemos sido dotados You and me are being de capable todo lo que necesitamos para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. to fulfill the purpose ¿Cuántos lo of creen? God in our life. Se los pruebo por la palabra. Can I prove it by the word? Efesios 1:11 dice, Ephesians 1:11 says, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de quién, de su voluntad. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For he shows us in advance, and he makes everything work out according to his plan. Dios nos eligió desde el principio. He shows us from the beginning. Hubo una elección. He make an election. Chosen. He shows us. You are being chosen. You are being chosen. No los elegimos nosotros a él, We didn't choose him porque nosotros ahora somos suyos. because now we're his. Somos de él. We Oye, his. no te perteneces ya tú a ti mismo. You don't belong to yourself. No eres tuyo. You know it to yourself. You don't belong to you. Y recibirás todo lo que él había prometido. And you will receive everything that he promised. Diga conmigo, todo. Say everything. Tenemos un valor incalculable, We iglesia, have a valuable value en las manos de Dios. in his hands. Fíjate que los ladrones no roban en casas vacías. Listen, the thieves don't go to empty houses. So, si el diablo te está zarandeando, If the devil is shaking you, Dios tiene algo contigo. God has something. Dios tenía algo muy grande con Sansón God has something y fue big tentado with en Samson. todo And he was tempted y in falló en todo. and he fell in multiple things. Fuiste separado, iglesia. You were chosen. Fuiste equipado. You were equipped. Fuiste comisionado. You were commissioned. Fuiste enviado. You were sent. ¿Con qué? With what? Fuiste enviado con el Espíritu de Dios. You were sent Con el espíritu de sabiduría. with the spirit Con el of espíritu knowledge, de inteligencia. with the spirit of Con el espíritu de intelligence, consejo. with the spirit Oye, of fuiste counsel. llenado del poder del Espíritu Santo. You was filled of the power of the Holy Con el Spirit, espíritu de conocimiento with the spirit of knowledge. y con el temor de Dios. Así lo había decidido Dios, God decided that quien siempre lleva a cabo sus propósitos. He always made Sus planes van a ser cumplidos, iglesia. Tú tienes los 7 espíritus de Dios You en tu have vida. your seventh spirit in your life. No vivamos una vida apartada de Dios, Don't live a far away life from God. pretendiendo hacerlo bien al final. Pretending to do it well at the end. Mañana puede ser muy tarde. Tomorrow can be late. Claro que sí, en Of nuestro course. último momento, In our last moment, claramente podemos tener una oportunidad. clearly we can have an opportunity. Pero ¿y si no la tienes? But what about if we don't have it? ¿Qué tal y si ese momento llega sin darte cuenta? What about if that time come without knowing? And that happened to us when we went to see my cousin. ¿Qué tal si aprendemos We a don't know vernos? we have the chance. ¿Qué tal si aprendemos a vernos a nosotros mismos como Él nos ve?
What about when we see each other, everybody see each other the way he sees us? ¿Qué tal si decidimos que hasta hoy? What about we make a decision ¿Qué tal si and say, decidimos until today? no comprometer nuestro llamado? And we decide not to compromise our calling. Yo empecé diciendo, I start saying, Sansón Samson fue un hombre que Dios levantó con un propósito y dirección específica en su vida. Samson was a man who God left him up with a purpose in his life. Salvar a Israel de la To mano de los save filisteos. Israel from the hand of the Philistines. Igual que tú y yo. And the same, you and me. Aunque a algunos nos cueste identificar ese propósito. Even that many of us, it's hard to Identify that purpose. identify that purpose. Nosotros también se nos ha encomendado un propósito To each one of us, he encomended a purpose. He y gave us a dirección purpose. específica. And a specific Qué direction. interesante que ya mencionamos este verso. It's so interesting. We already Que mentioned tú this. empezaste con eso. Oh. Mateo 28, 19 y 20 dice: Oh my God, yes, I started with this morning. I didn't notice that. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hallelujah. He say, therefore, go and make disciples of all the nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commandments and that I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the ages. Cuando Dios revela un propósito, When God reveals a purpose, la respuesta correcta no es la indiferencia, the right response is no indifference. sino buscar la dirección para But to cumplirlo look for the correctamente. direction to fulfill correctly.